La idea de esta clase es pensar la relación entre ciencia y sociedad desde otra perspectiva, saliéndonos del concepto de lo público para pensar entonces en los términos de utilidad social. Como les comentaba en la primera clase, ya en 1946 Gordon Childe hablaba de una arqueología social, sosteniendo que la práctica arqueológica tenía que responder al contexto social y político en el cual se desarrollaba, dejando de ser una mera historia del arte o un hobby diletantista, y afirmando que el pasado podía explicarse aplicando conceptos del materialismo histórico, lo que lo llevaba, en sus estudios sobre la prehistoria europea y el Próximo Oriente, a plantear una revolución neolítica y una revolución urbana. Luego, las ideas de Childe serían introducidas en Perú a través del historiador Emilio Choi, y luego retomadas por Luis Lumbreras y otros arqueólogos latinoamericanos, que comenzarán a hablar de una arqueología social en América Latina y cuyos orígenes podemos situar a mediados de los 70, a partir de dos hechos significativos: la publicación de la arqueología como ciencia social en 1974, el manifiesto de la reunión de Teotihuacán de 1975, sobre los que volveremos en la tercera parte de la exposición. Por otro lado, la idea de una arqueología social se inscribe en términos más generales en el paradigma de una ciencia social o ciencia popular, en el que, a partir de la crítica del utilitarismo y del cientificismo, se va a sostener el principio ideológico político de la utilidad social del conocimiento científico. Veámoslo. Se puede decir que el utilitarismo tuvo su origen en la Inglaterra de fines del siglo XVIII, en la figura de Jeremy Bentham, que en 1789, año emblemático por lo demás, publica Introducción a los principios de moral y legislación, en el que esboza los principios de la filosofía utilitarista, y luego, a mediados del siglo XIX, con El utilitarismo, de 1863, de John Stuart Mill. El pensamiento de estos autores, centralmente, es lo que se conoce como utilitarismo clásico, y en lo que lo útil se entiende en términos de bienestar. Es útil aquello que produce el bienestar en los individuos, que conduce a la felicidad, y se presupone que este bienestar individual conlleva un bienestar social, a una sociedad de individuos felices, al mayor bienestar posible. Es decir, puede decirse que el utilitarismo es la filosofía moral de la burguesía, la moral burguesa, que en sus comienzos representó una actitud crítica contra el pensamiento medieval, al afirmar que el sentido estaba en este mundo y no en otro, que la materialidad tenía sentido, con lo que la búsqueda de felicidad tenía un significado político revolucionario. Luego, sin embargo, en la sociedad moderna, la racionalidad utilitarista tendrá una función conservadora al encubrir, en su abstracción, las relaciones sociales de dominación existentes. Con lo que, por un lado, se presupone que todos los individuos están en las mismas condiciones de alcanzar el bienestar, y, por otro, que la consecución de intereses privados puede llegar a producir el interés común. Y es que se observa aquí que la condición sine qua non de la filosofía utilitarista es la ficción ideológica de una sociedad de individuos en las que existe un orden justo, cuando en realidad se trata, como dice Marx, de una sociedad de clases. Y es que el utilitarismo es la filosofía moral del liberalismo económico, o si se quiere decirlo en otros términos, Bentham viene a expresar en términos ético-filosóficos lo que Adam Smith había expresado ya en términos económico-políticos. Introducción a los principios de moral es el trasfondo subjetivo de la riqueza de las naciones de 1776. Incluso el propio Smith tiene un texto anterior, menos conocido, de 1759, que lleva el título de La teoría de los sentimientos morales y en el que aparece ya prefigurada la filosofía utilitarista. Con lo que no es extraño que Marx, en su lectura crítica de la economía política inglesa, emprenda también la crítica del utilitarismo. En este sentido, dice, la pretendida utilidad común encubre el hecho de la explotación capitalista, la subordinación de las relaciones sociales a las relaciones económicas, la subsunción de los trabajadores al capital, en una palabra, la extracción de la plusvalía. La sumatoria de los intereses privados no puede producir el interés público, dice. El egoísmo individualista nos lleva al bienestar común.
La noción de bienestar común no es más que un artificio ideológico, una ilusión subjetiva, ya que, objetivamente, el bienestar de unos se produce a costa del bienestar de otros. No sé si han visto la película The Pursuit of Happiness, traducida al castellano como En busca de la felicidad, y en la que desde Hollywood se viene a representar, conmovedoramente por supuesto, este viejo concepto de la moral burguesa, enunciado como derecho sublime en la mismísima Declaración de la Independencia de los Estados Unidos de 1776, y al que también recurrió a nuestro país el macrismo en su gesta neoliberal. Después de todo, ¿quién puede estar en contra de la felicidad? Ahora, lo que no se dice es que en el neoliberalismo la felicidad se consigue a través de la exclusión social, que se espera, en este pensamiento meritocrático, que todos, por su propio mérito y esfuerzo, puedan hacer lo que hizo Chris Gardner, el personaje interpretado por Will Smith que nos hizo llorar a todos, aun cuando la propia mecánica del sistema es la que produce la pobreza como condición de posibilidad para la acumulación y concentración de la riqueza. Bueno, hasta aquí con el utilitarismo, pasaremos ahora al cientificismo. ¿Qué es el cientificismo? Así como la pregunta por el utilitarismo nos llevó a preguntarnos por el liberalismo, la pregunta por el cientificismo nos lleva a preguntarnos por el positivismo. Comencemos pues por ahí. En su curso de Filosofía Positiva de 1830, Auguste Comte sentaba las bases del positivismo científico al sostener que los fenómenos sociales tenían que ser explicados según el método experimental de las ciencias naturales, lo que significaba reducirlos en última instancia a fenómenos físico-químicos expresables en lenguaje matemático. Por otro lado, decía, las investigaciones científicas no tienen que preguntarse por el sentido, preguntarse por las causas, ya que la pregunta por el sentido no se corresponde con una actitud científica. Las investigaciones científicas solo tienen que limitarse al estudio de los efectos, so pena de perder objetividad. Lo que, por otro lado, no es más que una ilusión de objetividad. Como decía Sartre, el experimentador no puede salirse del sistema experimental, sino que forma parte del mismo, es parte del experimento, es decir, el objetivismo ha pretendido abolir al sujeto que conoce, en nombre del objeto conocido, pero resulta que todo conocimiento científico sigue siendo un acto de conocimiento, y en tanto tal, posee una dimensión subjetiva que no puede ser suprimida. Pensemos, por ejemplo, en esa imagen, tantas veces vista en las películas, del científico que, llevado más allá de las condiciones normales de investigación, acaba inyectándose a sí mismo, con lo que incuestionablemente se convierte en parte del experimento. ¿Cómo es que pudo llegar a ese extremo, a menos que subjetivamente ya fuera parte del mismo, que estuviera comprometido de lleno en él? Y es que la investigación está llena de sentido, no es un ámbito neutro, lo que nos lleva a cuestionar el cientificismo, es decir, a la práctica científica que no se pregunta por el sentido de esa práctica, porque cree que la misma está ya justificada y no tiene que justificarse, y que puede desarrollarse libremente al interior del espacio permitido de un laboratorio, instituido como el espacio de la libertad científica. No sé si porque cree en una sociedad justa o una sociedad del bien, eso es algo difícil de creer en nuestras latitudes, pero sí porque se cree todavía en la universalidad del conocimiento científico y que el mismo puede ser producido sin responder a intereses sociales, económicos o políticos concretos en provecho de la humanidad. Por otro lado, está también la cuestión de que la ciencia occidental se concibe como una forma de conocimiento superior a otras formas de conocimiento, desentendiéndose no solo de sus implicaciones subjetivas, sino también de sus implicaciones culturales y políticas, lo que nos llevaría a las nociones Foucaultianas de saber-poder y régimen de verdad, pero también al problema del colonialismo y el imperialismo. Les mencionaba la otra vez un librito de Oscar Varsavsky, Ciencia Política y Cientificismo, de 1969, en el que, justamente, trata sobre estas cuestiones. Varsavsky comienza distinguiendo entre una ciencia pura y una ciencia politizada, entendiendo por esta última aquellas prácticas científicas que tratan de transformar el sistema social existente o bien las relaciones de dependencia cultural con respecto a los países del hemisferio norte.
En este sentido, dice Varsavsky, tenemos que dejar el seguidismo o colonialismo científico y abogar por una autonomía científica, con lo que los objetivos de las investigaciones científicas, dice, tienen que buscar responder a los problemas nacionales concretos y no a los temas de investigación definidos en los países centrales y a las cuestiones técnicas vinculadas al productivismo de la sociedad de consumo, en la que el bienestar de los individuos está determinado por su capacidad de consumir los nuevos productos y servicios que salen al mercado. De hecho, dice Varsavsky, el sistema científico académico nacional, conforme a una lógica empresarial, evalúa los resultados de la actividad científica a través del criterio cuantitativo que posibilita el artificio del paper, lo que ha llevado, dice, a la mercantilización y subsiguiente alienación de las prácticas científicas, que Varsavsky entiende como cientificismo. Cientificista, dice, es el investigador que se ha adaptado a este mercado científico, que renuncia a preocuparse por el significado social de su actividad, desvinculándola de los problemas políticos, y se entrega de lleno a su carrera, aceptando para ello las normas y valores de los grandes centros internacionales, concretados en un escalafón. El cientificismo refuerza nuestra dependencia cultural y económica y nos hace satélites de ciertos polos mundiales de desarrollo. Por ese entonces también, el sociólogo colombiano Orlando Falsborda va a hablar de ciencia popular y ciencia propia, sosteniendo que la práctica científica tiene que llegar a una articulación orgánica con los intereses de las clases populares de los países latinoamericanos, articulando la investigación social con la acción política, lo cual definía como método investigación-acción participativa. En este sentido, el paradigma alternativo de una ciencia social crítica, dice, supone una ruptura con respecto al paradigma positivista de la ciencia establecida, al tener como objetivo la transformación social y política. Por otro lado, en este mismo sentido, el pensador brasileño Paulo Freire, en un librito de 1973, titulado Extensión o Comunicación, efectúa una crítica del extensionismo científico universitario, proponiendo un desplazamiento del concepto de extensión, en el que el otro, colocado del lado del no ser, es objeto de dominación y de invasión cultural, al concepto de comunicación, en el que se piensa al otro como sujeto, con lo que se sostiene que tiene que buscarse la articulación del saber científico con el saber popular e indígena en un plano de igualdad, trabajando en relación a problemas sociales concretos. En fin, puede decirse que alrededor de los 70 comienza a conformarse en América Latina el paradigma de una ciencia social crítica, en que las relaciones entre ciencia y sociedad se piensan desde otra perspectiva, y es al interior de este paradigma y este clima social y político que tendrán lugar los primeros desarrollos de la arqueología social latinoamericana, aunque interrumpidos casi inmediatamente con el advenimiento de las dictaduras militares. Decíamos antes que los orígenes de la arqueología social latinoamericana podían localizarse a mediados de los 70 a partir de dos acontecimientos significativos: la publicación en 1974 del libro La arqueología como ciencia social de Luis Guillermo Lumbreras y el manifiesto de la reunión de Teotihuacán de 1975, publicado en 1979 en la revista Nueva Antropología de México, con el nombre Hacia una arqueología social. Entre los arqueólogos que participaron de esta reunión, como habrán leído, se encontraban Bueno Lumbreras de Perú, José Luis Lorenzo y Eduardo Matos Moctezuma de México, Mario Zanoja y Iraida Vargas Arenas de Venezuela, y otros cuyos nombres no se incluyen por no haber libertad de expresión en sus países, como decía el artículo, entre los que estaban Julio Montaner de Chile y José Pérez Goyán de Argentina. Les mencionaba también que el historiador Emilio Choi había introducido las ideas de Chaille en Perú, aunque cabe observar aquí que ya previamente, en la primera mitad del siglo XX, José Carlos Mariátegui, en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, publicado en 1928, había aplicado por su propia cuenta conceptos del marxismo para pensar el pasado indígena y colonial en relación a las problemáticas sociales y económico-políticas de su país. O también Luis Valcárcel y José Antonio Arce,
en sus reflexiones sobre el comunalismo andino y la aplicación del concepto de modo de producción asiático de Marx para pensar el imperio inca. Con lo que puede decirse que la teoría social marxista, como esquema teórico para la explicación histórica, comienza a ser retomado tempranamente por estos autores. Otra de las primeras comuniones entre el marxismo y la arqueología latinoamericana lo constituye Prehistoria de Cuba, de 1966, de Ernesto Tabillo y Estrella Rey, aunque en este caso se trata de un estudio marcado en un marxismo ortodoxo, y Antiguas formaciones y modos de producción venezolanos, de 1974, de Mario Zanoja e Iraida Vargas. Luego, el arqueólogo chileno Luis Felipe Bate escribe un pequeño texto titulado Arqueología y Materialismo Histórico, de 1977, influido, lo mismo que Lumbreras, por los conceptos elementales del materialismo histórico, de 1969, de la socióloga chilena Marta Harnecker, y escrito de la perspectiva estructuralista del marxismo althuseriano. Cabe citar también Medio ambiente y adaptación humana en la prehistoria de Santo Domingo, de 1977, y Arqueología de la vida cotidiana, de 1984, del arqueólogo dominicano Marcio Veloz Masciolo. En fin, hasta aquí una primera presentación de los primeros desarrollos de la arqueología social latinoamericana. Ya iremos analizando con más detenimiento los autores y los conceptos de esta corriente, así como sus posteriores desarrollos. Por lo pronto, quería situarla al interior del paradigma de una ciencia social crítica y el contexto sociopolítico latinoamericano. Y es que en este sentido, la arqueología social latinoamericana viene a representar, al interior de la disciplina arqueológica, otra forma de pensar la relación entre ciencia y sociedad, que significa una ruptura con respecto a la normalidad científica establecida, no solo en su forma de pensar el pasado, sino también al comenzar a preguntarse por cuestiones o problemáticas sociales que hasta entonces estaban por fuera del campo disciplinar. Es decir, al sostener que la arqueología es el estudio de la sociedad como una totalidad, la relación entre pasado y presente se actualiza, se politiza, en función a los procesos de subjetivación política de los sectores populares y los proyectos nacionales en curso. Luego, se trata de asumir la politicidad de la práctica científica en vez de negarla, comprometiéndose no solo en explicar la realidad, sino en transformarla. Voluntad de transformación que responde a determinados valores que van más allá de una ética profesional y se corresponde con un sentido de justicia social. Y es este justamente uno de los principales puntos en los que la arqueología social se distingue de la arqueología pública, teniendo en cuenta que, a su vez, este sentido de justicia social se inscribe en la crítica de la sociedad capitalista en su conjunto, es decir, remite a una determinada concepción del mundo, el marxismo.